Gracias. Bueno, como les decía, el tema del día de hoy son las infancias víctimas del terrorismo de Estado. Abandono, apropiación, sustitución de identidad y exilio fueron algunas de las formas en que la última dictadura intervino sobre la vida de niños, niñas y adolescentes. En una reciente sentencia judicial se reconoce por primera vez el abandono de las infancias como delito de lesa humanidad. Pero quienes venimos escuchando durante décadas los testimonios de sobrevivientes y familiares, sabemos que esta verdad no es nueva. La memoria, en este caso, llegó mucho antes que la justicia. Durante mucho tiempo, hablar de las infancias en la dictadura significó ubicarlas en el lugar de quienes padecieron las consecuencias de lo que les ocurrió a sus padres, como si fueran solamente víctimas indirectas de una historia protagonizada por adultos. Pero hubo niños que fueron víctimas directas de la represión, algunos secuestrados junto con sus padres, otros utilizados para ejercer presión sobre las familias. Hubo quienes quedaron solos después de que los adultos responsables de su cuidado fueran secuestrados, bebés que nacieron durante el cautiverio de sus madres fueron separados de ellas y entregados a otras familias. Algunos les cambiaron el nombre y la documentación y la historia familiar. Y miles de niños y niñas y adolescentes debieron abandonar el país junto con sus familias perseguidas políticamente hacia el exilio. Son experiencias diferentes, no pueden confundirse, no todas constituyen el mismo rango de delito ni tienen idéntica consideración jurídica, pero todas permiten comprender algo que durante años permaneció en un segundo plano, y es que el terrorismo de Estado intervino sobre las infancias, sobre las condiciones en las que esas vidas podían construirse, intervino sobre aquel presente y sobre ese futuro. Vamos a escuchar el primer audio, que es una muestra de lo que decía una niña de 6 años, cómo había vivido el secuestro de sus padres, y lo dice en España, desde el exilio. ¿Te han dicho tus abuelos por qué se llevaron a tu mamá? Sí, un día estaba en mi casa con mi mamá, mi hermano, que tenía 1 año, y mi prima. Estábamos en el fondo de mi casa, mi mamá estaba lavando ropa, mi hermano estaba durmiendo, se despertó, mi mamá le estaba dando la madera a él, de repente golpean la puerta. Entonces mi mamá deja a mi hermano en la cuna y va a abrir la puerta y aparecen un montón de hombres con unas medias en la cabeza, no se podía ver la cara. No me acuerdo muy bien lo que le decían. De repente empezaron a entrar hombres y hombres y hombres, y a mi mamá se la llevaron a un patio que teníamos nosotros, que eso sí, me acuerdo muy bien. Yo fui atrás y le agarraron las manos, se la ponían así en la espalda y con unos palos grandotes le pegaban en la espalda, porque me parece que, no sé qué estaban buscando, pero yo eso muy bien no lo recuerdo. Después a ella se la llevaron y después de ahí no recuerdo más nada. ¿No has vuelto a ver a tu mamá nunca? Bien, este es el testimonio de una nena de 6 años a 3 años de haber vivido este hecho que relata con tanta claridad desde el exilio. Pero el caso que nos convoca hoy tiene que ver con que el 15 de febrero de 1980, Arnaldo Catalino Páez y su esposa Juana Tomasa Medina, junto con uno de sus hijos, fueron secuestrados por el aparato represivo. En la casa quedaron otros 5 niños. Mónica tenía 12 y tuvo que hacerse cargo de sus hermanos menores. Esta nena asumió de pronto responsabilidades que no le eran propias, intentando cuidar a sus hermanos mientras sus padres habían sido arrancados de la casa por esta patota. ¿Quién le explicaba dónde estaban? ¿Quién podía decirles si iban a volver? ¿Quién se iba a hacer cargo de ellos? ¿Quién tenía la obligación de protegerlos? El desamparo no fue una circunstancia que sobrevino después de la violencia, fue producido por esa violencia.
Y este 7 de agosto del 2026, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe dio un paso significativo en dirección de reconocer este hecho, al dictar la sentencia en la causa conocida como Laguna Paiva 2. El tribunal reconoció por primera vez en la Argentina el abandono de niños, niñas y adolescentes producido en contexto de terrorismo de Estado como un delito de lesa humanidad. El proceso alcanzó a personas que tenían entre 1 y 14 años en el momento de los hechos. Este reconocimiento importa no solamente por las condenas, sino porque modifica el lugar desde el cual se mira a esas infancias. Esos niños no fueron solamente los hijos de personas perseguidas, fueron víctimas de una violencia que los alcanzó de manera directa. Vamos a escuchar el audio número 2. La justicia, gracias a que las querellas, los hijos de desaparecidos, nos presentamos en los juicios y empezamos a presentar estas situaciones, la justicia empezó a reconocer que hubo delitos cometidos en forma directa contra las infancias, que no eran solo apropiación de niños, sino que tenían que ver con otros supuestos, niños que habían sido llevados a campos de concentración, niños que fueron sometidos a vejámenes durante los operativos de secuestro, que fueron abandonados en hogares sin sus padres, que fueron sometidos junto a sus padres a todo tipo de maltratos. Es decir, un montón de situaciones que la justicia no estaba visibilizando y que por primera vez sí comienza a hacerlo. Este libro es un libro que sistematiza los casos y, bueno, es un libro colectivo que muestra todo el mapa de lo que es la víctima de la niñez como víctima del terrorismo de Estado. Algo que en el libro Nunca Más, que se, de alguna manera en el año 1984, cuando se publica el informe, es solo un pequeño capítulo del tema en función del asesinato de niños en el contexto de los secuestros y demás, pero nunca visibilizado desde este costado, ¿no? Otras situaciones que no eran ni apropiación ni el asesinato propiamente dicho, ¿no? Escuchábamos allí a Julián Axat, que es uno de los autores de Infancias Sobrevivientes. Quienes hemos escuchado durante muchos años los testimonios de sobrevivientes, familiares, hijos, hijas de desaparecidos, sabemos que esto no comenzó a existir jurídicamente este 7 de agosto del 2026, porque lo venimos escuchando desde hace décadas en la sala de audiencia, en los juicios por delitos de lesa humanidad, en entrevistas, en libros, como decía Julián, en documentales, y en cada testimonio que vuelve sobre esa infancia atravesada por el horror. Escuchamos a hijos e hijas contar qué significó crecer después del secuestro o la desaparición de sus padres. Escuchamos relatos de angustia, miedo, tratamientos psicológicos y psiquiátricos, vidas que fueron atravesadas por una ausencia que muchas veces ni siquiera se puede comprender cuando eran chicos, pero tampoco desde la adultez actual. Vimos también y escuchamos cómo el paso del tiempo y muchos de esos hijos e hijas terminan convirtiéndose en los principales y en algunos casos los únicos testigos capaces de reconstruir lo ocurrido con sus propias familias. Tuvieron que volver sobre esa infancia para aportar las pruebas que permiten reconstruir hoy los crímenes cometidos. Tuvieron que recordar lo que habían visto, identificar esos lugares, reconstruir escenas, nombrar a sus padres y explicar ante los tribunales aquello que cuando ocurrió probablemente no pudieron comprender, y tuvieron que hacerlo mientras lidiaban con las consecuencias subjetivas que aquella violencia les había dejado en sus propias vidas. Como venimos escuchando, hay otras dimensiones de este terror. Estamos hablando del abandono, recientemente reconocido como delito de lesa humanidad, pero ya conocemos el robo de bebé, la sustracción, retención y ocultamiento de menores, la alteración del estado civil, la sustitución de identidad, la separación de las familias, también el exilio, donde hijos e hijas, miles de niños y niñas y adolescentes dejaron sus casas, escuelas, amigos, familiares, porque sus padres debieron abandonar, padres o familias. Algunos nacieron o crecieron lejos de la Argentina. Para ellos el exilio también significó perder el mundo conocido sin haber podido decidirlo, y en algunos casos enfrentar un segundo desarraigo al regresar al país que conocían primero a través de los relatos. Vamos a escuchar el audio número 3. Yo tenía 4 años cuando detuvieron a mi mamá y a mi papá. Esto sucede el 13 de mayo del 76. Detienen a mi mamá, hacen un allanamiento en la mañana en la casa. Nos tienen mucho tiempo tiradas en el piso a las 3.
revolviendo toda la casa para encontrar evidentemente conexión, porque buscaban, revisaban mucho los libros, las fotos, conexión con otros compañeros militantes y compañeras militantes de ellos, y después ya en la noche volvieron a buscar a mi mamá. Ahí pude ver por primera vez lo que es la desesperación, que es otra situación de cuando no sabes dónde están las personas que vos querés. Lo noté en mi papá, que lo dejaron justamente para ver qué movimientos realizaba, y ahí empezamos a viajar cada 40 días. Bien, ahí escuchábamos algo de esto que estamos hablando, ¿no? Tener que viajar para buscar, la búsqueda. La apropiación, como les decía, el abandono y el exilio no son jurídicamente equivalentes, pero permiten de alguna manera comprender una misma dimensión del terrorismo de Estado en su capacidad para intervenir sobre las infancias, sobre los vínculos, las identidades, los territorios y las posibilidades de construir una historia propia de los sujetos. Juntas permiten hacer visible algo que durante mucho tiempo quedó en los márgenes. La dictadura también intervino sobre las infancias y de esta manera se aseguró intervenir en el futuro. El terrorismo de Estado se hizo de ese futuro, de muchos futuros. 50 años después, los niños de entonces obviamente son adultos. Algunos recuperaron la identidad, otros todavía buscan. Algunos reconstruyeron vínculos con sus familias biológicas, otras eligieron no hacerlo. Algunos pudieron convertir su experiencia en testimonio público, otros prefirieron el silencio. No existe una única manera de reparar una infancia atravesada por estas violencias, pero sí existe una responsabilidad colectiva y democrática, que es la de escucharla, de investigarla, de reconocer, restituir, juzgar y recordar. La sentencia de Laguna Paiva II es parte de este proceso, no porque haya descubierto ahora el sufrimiento de aquellos niños, sino porque incorpora a la verdad judicial una dimensión que la memoria venía sosteniendo ya desde hace décadas. La memoria, como siempre, llegó antes, la verdad también, y ahora finalmente llega la justicia. Quizás esa sea la manera más justa de recibir una sentencia como esta, no como el descubrimiento de una verdad que desconocíamos, sino como el reconocimiento tardío pero indispensable de una verdad que durante medio siglo hubo quienes se ocuparon de sostener para que nunca pudiera ser borrada.